La semana pasada, el 20 de abril, se cumplieron 9 años de la muerte de mi padre. Pasó de esta vida a la otra. Todos, diga todos conmigo, tenemos que pasar de esta vida a la otra. Se necesita un pasaporte para llegar a nuestro destino deseado, que es estar en la presencia de Dios. Y ese pasaporte es una fe declarada en que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Allá no hay entrada ilegal. Hace 9 años. Y mientras más años yo cumplo haciendo esto, pastoreando este ministerio que Dios me ha dado, más yo lo considero a él mi héroe personal, ¿verdad? Humanamente hablando. Quizás es por nostalgia, ¿verdad? Pero también es porque me dejó un ejemplo, un legado, un testimonio como ningún otro para el ministerio pastoral, esto a lo cual Dios me ha llamado. Y como 3 años antes de que él se enfermara, en una de las visitas que yo hice a la casa de él y de mi mamá, él me dijo, Saelo, como él me decía, recuerden que ninguno de ustedes me pueden decir Saelo. Ese es el nombre que él me decía. Leo me dice Saelo de vez en cuando porque compró los derechos. Porque me conoce desde que éramos jovencitos y esbeltos, ¿verdad? Bueno, Leo sigue siendo esbelto, yo no. Me dijo, Saelo, ven conmigo al cuarto. Y lo seguí. Él se sentó frente a mí, me pidió que me sentara en la cama y yo dije, bueno, esto parece que es serio. Y me dijo, quiero hablarte de lo que te voy a dejar cuando muera. Ahora, yo sabía que mis padres eran pobres, siempre lo fueron. Así que yo no tenía ninguna expectativa de que me iban a dejar grandes cantidades de dinero. Pero me pasó por la mente que ellos también eran bien cuidadosos con su dinero. Y quizás habían guardado unos chelitos por ahí. Él se puso de pie y tomó una caja que estaba encima de un armario, una cajita de zapatos. Y yo pensé, aquí están los miles que me va a dejar. Abrió la caja, no había miles. Habían 2 libretitas de 5x7 que tenían como 10 de los bosquejos de sus sermones. Y me señaló los libros que estaban en su armario, el librero ahí me dijo, son tuyos, úsalos para tus mensajes. Ustedes me creerían si yo les digo que no había más de $100 ahí en valor. Sus bosquejos eran literalmente bosquejos, ¿verdad? Un título, un pasaje bíblico, 3 puntos y ya. Así que si yo los quiero predicar, yo tengo que inventarme el resto. Lo único que yo pudiera hacer es el título quizás. Sus libros eran viejísimos. Se estaban rompiendo casi todos, no tenían portadas, les faltaban hojas y algunas estaban dobladas y rotas. Me dijo, no tengo mucho. Y en términos humanos no era nada. Pero en términos de lo que significan para mí estas cosas, no tienen precio. Todavía tengo la caja en casa, con las 2 libretitas adentro. De vez en cuando las abro, pero con mucho cuidado, porque se desmoronan fácilmente. Los libros me los traje a la casa, pero los tengo guardados. Son memorias para mí. Y si los abro, se rompen en mis manos. Pero los recuerdos y el ejemplo que me dejó, esos no se rompen. ¿Me dejó una fortuna mi papá? ¿Me dejó una fortuna financiera? ¿Me dejó propiedades, joyas, equipos, una colección de arte? No. Pero lo que sí me dejó fue un ejemplo a seguir. Y me compartió el mensaje de una fe preciosa. Una fe que él había vivido en la práctica
y lo que más apreciaba de sus posesiones terrenales, sus libros, los cuales usaba para preparar sus sermones. Y yo te pregunto, iglesia, en el día de hoy, ¿cuál es el mejor legado que tú le puedes dejar a un ser querido cuando te vayas de esta tierra? Si tienes una herencia financiera, qué bueno, ¿verdad? Si tienes una casa, propiedades, joyas, equipo, una colección de arte, qué bueno. Pero lo mejor que puedes dejarle es aquello que has recibido por misericordia inmerecida, una fe preciosa y una fe que has vivido en la práctica. Y Pedro, de quien estamos estudiando, en su segunda carta, también nos va a decir cuál es su legado. ¿Qué es lo que él quiere dejarle a las personas a quien él le ministraba? Y lo va a hacer en los versos que vamos a leer en el día de hoy. Dijimos en semanas pasadas que hemos recibido una fe que es preciosa y la hemos recibido. Usted no se la gana. Usted no la puede comprar, es un don de Dios. También hemos dicho que esa fe se tiene que practicar, que si no se ve su fe en sus acciones, es una fe muerta. Pero ahora en los versos que vamos a leer, Pedro va a preparar a sus lectores para el mensaje principal de su carta. Es un mensaje que dentro de lo que él llamaba la iglesia o el cristianismo, las personas a quien él le había compartido, habían surgido maestros falsos, maestros que negaban principios fundamentales de la fe. Noten lo que él dice en el capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá también, ¿qué? Entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente las herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pedro quiere decirle a la iglesia, van a encontrar dentro de ustedes maestros que falsos. Y este problema, mis queridos, no es un problema solamente del tiempo cuando Pedro estaba compartiendo. Porque hoy dentro del cristianismo, quizás dentro de la cristiandad, hay personas que están enseñando falsedades. Y falsedades que son de grave peligro para la iglesia. Y Pedro quiso en esta su última carta, y quizás con sus últimas palabras, amonestar y advertirle a la iglesia sobre este peligro. Y dejó esa amonestación y esa advertencia como su legado, como su último testamento. Lo de los falsos profetas y maestros lo vamos a ver luego. Pero hoy yo quiero ver estos últimos consejos de Pedro. ¿Qué nos dijo en su testamento final? ¿Qué nos dejó como legado? Y vaya conmigo entonces a la segunda de Pedro, capítulo 1, los versos 12 en adelante, y vamos a leerlo. Lo voy a proyectar en su pantalla y lo estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y Pedro dice, por esto, diga por esto conmigo, porque vamos a ver por qué. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en cuanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también, diga también conmigo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la gloriosa palabra de Dios. Y si fuéramos de cierta tradición, dijéramos, gracias sean dadas a Dios. Cuando yo diga esta es la palabra de Dios, ¿usted qué va a decir? Por su palabra. Mi papá no dejó su testamento escrito. Ese día, en su cuarto de dormir, me entregó una caja de zapatos con 2 pequeñas libretas adentro y unos libros rotos, viejos. Por cierto, también me dio unas chancletas que no estaban nuevas. Y me dijo, no me sirven, me quedan grandes, quizás te sirven mejor a ti. Así que esa noche yo salí de su casa con una caja de zapatos, unos libros y unas chancletas. Esa fue mi herencia. Pedro, por su parte, sí escribió lo que podemos considerar su testamento. Y aquí lo tenemos. Estos primeros versos del 12 al 15 que leímos muestran que él tenía un ferviente deseo de que sus lectores recordaran lo que él les había acabado de describir. Es decir, estas cosas, como dice el versículo 12. ¿Y cuáles cosas? Bueno, primero recuerden que él les dijo que ellos recibieron una fe preciosa y que la recibieron, diga recibieron conmigo. La recibieron por la magnífica y soberana y providencial voluntad de Dios. Nadie recibe la fe de Cristo porque se la gana. Todos recibimos esa fe salvadora porque Dios en un momento dado así lo decide. Así que usted debe estar bien agradecido de Dios si usted confiesa que Jesús es su Señor y Salvador, porque no es por nada que usted haya hecho, es porque Dios le ha dado ese regalo. Y si usted está aquí hoy y no puedes confesar a Cristo como Señor y Salvador todavía, o no sabe lo que eso quiere decir, pues la razón por la cual tú estás aquí es porque Dios te está extendiendo esa oferta, ese regalo a ti también, para que hoy tú confieses que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Así que primero, estas cosas, una fe que ellos han recibido por la voluntad soberana de Dios. Y lo segundo que Pedro les dijo, y recuerden, es que él les dijo, ustedes tienen que practicar esta fe. ¿Recuerdan lo que les dijo? A la fe añádanle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia añádanle piedad, a la piedad afecto fraternal, el amor entre nosotros, y al amor fraternal añádanle ¿qué? Amor. Y si no hacemos eso, si nuestra fe no se ve en esas características, entonces es una fe muerta. Y este ferviente deseo, urgente deseo de Pedro, se nota en lo que él les dice a ellos. Miren conmigo los versículos 12 al 15 otra vez. Por esto, ¿verdad? Por estas cosas que te acabo de decir, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este tiempo, en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que ¿cuándo? En breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo declaró. Y también yo procuraré con diligencia que después que yo me vaya, ustedes todavía sigan y en todo momento tengan memoria de estas cosas. Hay una insistencia de parte de Pedro de que ellos recuerden.
¿Usted le repite las cosas importantes a sus hijos? Debería repetírselas, ¿verdad? Él quiere despertarlos con amonestación. Él quiere que ellos se den cuenta. Mira, mi tiempo aquí es corto. Esto es lo que yo quiero dejarles. Esto es importante. Presten atención. Él dice, yo tengo poco tiempo aquí. Él lo sabe. Pedro sabía que iba a morir por su fe y que iba a morir pronto. Y quizás recordaba las palabras de Jesús. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo? En un momento dado Jesús le dijo, Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías, tú te vestías, te arreglabas. Y tú ibas a donde ti te daba la gana. Tú hacías lo que tú querías. Tú eras un adulto, un hombre, tú podías. Pero Pedro, va a llegar un día cuando seas viejo que te vas a tener que extender tus manos y te vas a tener que ceñir otro y te llevará a donde tú no quieres. Y si usted lee ese pasaje en Juan, dice que Jesús le dijo esto a Pedro, mostrándole cómo iba a morir. ¿Y qué es lo que Pedro quiere dejarles entonces? ¿Qué es lo mejor que él podía dejarles? Estas cosas, esta verdad presente, como lee el versículo 12. Aquello que él les había dicho y aquello que él les había enseñado. ¿Por qué esta urgencia? Porque habían maestros falsos. Porque era lo último que él iba a compartir con ellos. Porque él sabía que él necesitaba dejarles a ellos lo mejor que él podía dejar. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo mejor que tú le puedes dejar a un hijo tuyo, a un nieto tuyo, a un familiar tuyo? Yo digo que lo mejor es una fe verdadera. ¿Y cuál era para Pedro esa fe verdadera? ¿Qué es lo que le está diciendo? Él cita un evento que sucede en su vida, donde Jesús se transfigura en un monte. Y ese pasaje lo que establece es que Jesús es el Hijo amado de Dios. Es un pasaje profético también sobre su segunda venida. Porque cuando Jesús venga otra vez, ¿ustedes lo están esperando? Cuando Él venga otra vez, Él no viene como el niñito Jesús. Él no viene a morir en una cruz. Él viene como Señor de señores, como Rey de reyes, como el lucero de la mañana a alumbrar en la tiniebla de este mundo. Mi papá me dejó lo más precioso para él, su fe. A los 5 años me tomó por la manito y me entró en su oficinita que teníamos en la casa y me dijo, Saelo, tú tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Y qué hace un niño de 5 años cuando un papá le dice eso? Sí, papi. Y pareciera que fue una pura obediencia, pero yo me recuerdo de ese día. Me recuerdo de estar en su oficina y en su oficinita con él, porque era un pasillito. Me recuerdo que me dejó su fe, que lo que quería para mí es que yo en un momento dado también confesara a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y parece que Pedro tenía la misma urgencia, un deseo ferviente de querer despertarlos, de querer dejarlos a ellos con lo mejor que él pudiera dejarlos. Y yo vuelvo a preguntarte en el día de hoy, ¿cuál es el mejor legado que tú puedes dejarle a tus seres queridos? Alguien lo dijo por ahí. Una fe que verdadera. Una fe preciosa, una fe práctica, una fe verdadera. Y yo me pregunto, ¿cómo es que podemos dejar ese legado? Y quizás mejor la pregunta sería, ¿qué es lo que dejamos cuando dejamos una fe preciosa y verdadera? Y en los próximos versos, Pedro nos va a decir algo y yo quiero compartirlo con ustedes. Miren, lo primero, empezando en el versículo 16. Pedro dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él ha dado a conocer? El poder y el mensaje del Evangelio es el poder y la venida de Jesucristo. Y ese mensaje dice, Jesucristo vuelve por aquellos que son salvos.
Si tú no eres salvo, no te vas con Jesucristo. Por tanto, el evangelio es una advertencia. Es una advertencia de que aquel que no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, no se va con Él cuando Él venga. Se va para otro sitio. Está muy de moda preguntar en estos días, ¿dónde está el Papa, verdad? Él murió. Y la gente pregunta para molestar, yo creo. Hay una sola manera que el Papa esté en el cielo, en la presencia de Dios. ¿Saben cuál es? Si confesó que Jesucristo era su Señor y su Salvador. Si no lo hizo, si no lo he hecho, si no lo haces, no tienes esta fe preciosa y verdadera. Y Pedro lo que dice, yo no vine a ustedes con fábulas, yo no vine a ustedes con mitos, con cuentos, sino que yo vine como, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía que este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro les está diciendo a este grupo de personas, yo tengo un testimonio personal que darles. Yo vi y escuché con mis propios ojos y con mis propios oídos que Jesús nos llevó a ese monte y se transfiguró. Y llevó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿verdad? Los tres discípulos que eran como íntimos para él. Y allí se aparecieron Elías y Moisés, los dos héroes de la fe judía. El mayor profeta Elías y Moisés, su líder. Esos dos son como Juan Pablo Duarte y Mella. Y le falta uno, vamos a decir Abraham. Eso es para los dominicanos, perdón. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Pedro, que era un poquito impulsivo, se emocionó tanto que le dijo a Jesús, vamos a hacer 3 casas aquí, 3 enramadas. Una para Elías, una para Moisés y una para ti. Y nos quedamos aquí. ¿Y ustedes se pueden imaginar lo que hubiese sido ese sitio si eso hubiese sucedido? Hubiese sido espectacular. Para el judío hubiese sido un sitio de peregrinaje. Todos hubiesen acudido a ese monte para ver esas enramadas y escuchar de Pedro, de Juan y de Jacobo lo espectacular que había sucedido allí. Imagínense lo que Pedro le pudiese haber dicho a sus nietos. Tú no sabes lo que sucedió en ese monte, yo estaba ahí. Y yo fui el primer director de ese museo. Pero no fue así, ellos cayeron al piso. Y cuando abrieron los ojos otra vez, escucharon la voz de Jesús y se había ido esa magnífica escena. Pero eso se quedó impregnado en la mente de Pedro. ¿Saben por qué? Porque a él se le había permitido ser un testigo ocular y también oír que se cumplían delante de él las profecías del Antiguo Testamento. Porque yo estoy seguro que él recordó las palabras de Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Las mismas palabras. Pedro había oído y había visto la profecía del Mesías cumplirse al frente de sus propios ojos. Y yo digo, ninguno de nosotros ha visto una cosa así. Ninguno de nosotros ha visto una cosa semejante, ¿verdad que no? Pero todos, diga todos, todos los que hemos creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador, somos testigos en primera persona de la maravillosa obra de redención que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Jesucristo. Hay un milagro más grande para ti en el día de hoy si eres creyente, de que Dios haya transformado tu vida, de que Dios te haya dado vida eterna. ¿Hay un milagro más grande? La respuesta es no, dígalo bien fuerte. No, no hay nada más grande que Dios pueda hacer por ti.
que darte salvación. Y tú eres testigo de ese milagro. Tú puedes entonces decir, yo sé lo que quiere decir que Dios haya transformado la vida de una persona. Y tú puedes compartir ese testimonio, ¿verdad que sí? Pero ¿de qué hubiese valido eso? ¿De qué hubiese valido ese testimonio de Pedro si su vida no hubiese sido una que respaldaba ese llamado que Jesús le había hecho? Si Pedro hubiese vuelto a ser un pescador, cuando Jesús muere, ellos regresaron, Jesús los mandó a Galilea, ¿verdad? Digo, espérenme allá. ¿Y qué hizo Pedro cuando llegó? Se puso a pescar. ¿Por qué? ¿Qué era él? Un pescador. Y si Pedro hubiese dicho, bueno, Jesús murió, se acabó esto, yo voy a pescar, yo voy a poner mi negocio otra vez, aquí es que yo tengo mi casa. Si Pedro hubiese hecho eso, ¿de qué valor hubiese sido él haber visto a Jesucristo transfigurado? ¿Qué valor hubiese tenido o tiene para ti en tu vida si esa transformación que Dios ha hecho en tu vida tú no la dejas ver en tus acciones? Por eso, mis queridos, el mejor legado que tú puedes dejarle a alguien es un testimonio respaldado por una vida consagrada a Dios. Pedro les dejó una fe verdadera, se las predicó, pero Pedro le dejó un testimonio personal. Pedro, que escribió esta segunda carta y también la primera, que pudiéramos decir que fue el primer pastor de la iglesia cristiana. Él tenía el respeto y la confianza de la iglesia porque su testimonio lo respaldaba. ¿Y cómo yo sé eso? Porque si usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver que la persona que es reconocida como el líder de la iglesia ahí es Pedro. Pedro y Juan andan juntos, ¿verdad? Pedro y Juan hacen un milagro juntos. Pero ¿quién es que menciona el libro de los Hechos por los primeros 9 capítulos? A Pedro. Lo vemos en los relatos de los Hechos. Lo vemos en que escribe esta carta y la otra a la iglesia universal. Y no para minimizarlo, pero Pablo le escribía a iglesias en particular, ¿verdad que sí? Pedro le escribió a toda la iglesia. Era reconocido como un líder en la iglesia. La tradición cristiana nos dice que Pedro fue crucificado en Roma, no mucho después de haber escrito estas palabras, y pidió que lo crucificaran boca abajo para no ser crucificado como su maestro había sido crucificado. Es tradición, no lo sabemos por cierto, pero Pedro dio su vida por su fe. Su testimonio habla hasta el día de hoy. Le podemos dejar, mis queridos, un legado a nuestros hijos y familiares que sea digno del llamado que Dios nos ha hecho. Le dejamos un legado a nuestros hijos que sea digno de lo que profesamos, que somos cristianos. Nuestro testimonio habla bien de nosotros. Es muy común hablar bien de la gente cuando se muere, ¿verdad? Especialmente de sus padres. A menos que usted haya tenido una relación con sus padres bien mala. La mayoría de nosotros hablamos bien de nuestros padres, ¿verdad que sí? Y mis padres quizás no eran los mejores predicadores o mejores misioneros o los mejores plantadores de iglesia. Yo lo sé. Pero no hay ninguna duda en mi mente de que el legado que me dejaron por el testimonio de su servicio sigue hablando hasta el día de hoy. Usted solamente tiene que ir a Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. Vaya y pregunte por el templo evangélico. Pregunte quién lo fundó. Pregunte quién estuvo ahí. Quién fue que se fajó, usando una frase cubana, como era él. Vayan a Constanza, a Padre Las Casas, a Asua, a Tábara Abajo, a Fondo Negro, a Quita Coraza, a Las Yayas. Pregunten quién era el reverendo Morel.
Vayan a Greenpoint en Brooklyn, a Washington Heights en Manhattan, a Union City, New Jersey, a North Bergen, New Jersey, a la Iglesia Bautista de Brooklyn y pregunten por Don Morel y por Doña Amparo. No porque sean mis padres y los honro en el día de hoy, sino porque su testimonio sigue hablando bien de ellos y bien de Dios. El mejor legado que podemos dejarle a uno de los nuestros es un testimonio digno del llamado que Dios nos ha hecho. Y la pregunta yo creo que retumba por todo este edificio. ¿Qué dicen nuestros testimonios de nosotros? ¿Qué dice tu testimonio de ti? ¿Qué dice el mío de mí? ¿Lo puedes dejar como un legado? ¿O quisieras que la historia lo borre? Pero ¿sabes qué? Todavía lo puedes escribir. Todavía puedes cambiar lo negativo en algo que honre a tu Dios. Todavía puedes dejar el mejor legado, un testimonio respaldado por una vida consagrada a Dios. Dijimos que Pedro dejó dos verdades. Esta, un testimonio. Pero hay una segunda que yo quiero compartir con ustedes. Y sí que lean conmigo otra vez. Versículos 9 a 19 hasta el final. Tenemos también, diga también. Si es también es porque el otro es algo, ¿verdad? Un testimonio y también ¿qué? La palabra. Cuando Pedro habla de la palabra profética, se está refiriendo a la Biblia, al Antiguo Testamento que él tiene. Él no tiene el Nuevo. Tú y yo lo tenemos. Él dice, también tenemos la palabra profética más segura. En otras palabras, mi testimonio es mi testimonio. Yo muero por él. Pero hay una palabra que es más segura que mi testimonio. ¿Cuál? La palabra de Dios. A la cual dice Pedro, ustedes les es bueno que estén bien atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y Pedro dice, entendiendo esto, primero, ninguna profecía de esta escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es gloriosa. Mire, no solamente tenemos un testimonio de Pedro. Pedro nos dice, tenemos una profecía más segura todavía. Tenemos las escrituras. Usted dice amén. Y Pedro nos exhorta y dice, a esta escritura hacéis bien en estar bien atentos como a una antorcha que alumbra en la oscuridad. Pedro estaba viviendo un momento oscuro. Ya habían surgido maestros falsos dentro de la iglesia. Personas que querían tergiversar el mensaje, que estaban cuestionando si Jesús era Dios o no. Y la iglesia solamente tenía 20 a 25 años de existencia. Usted puede imaginarse entonces si nosotros estamos viviendo en un tiempo parecido en el día de hoy. Si hoy no hay en nuestra iglesia cristiana en general mucha falsedad, muchos mensajes que no concuerdan con la palabra de Dios. Nosotros vivimos en un tiempo así. Y hemos hablado mucho de esta sociedad y de esta cultura en la cual vivimos. Yo no quiero hablar mucho de ella hoy porque porque es que hay muy poco positivo que podamos decir, ¿verdad? Uno termina viendo videos de gatos en el internet para poder ver algo que lo haga reír. ¿Usted ve videos de gatos? Yo confieso, a mí me encanta ver los videitos de gatos. O cuando encuentro uno bonito, ¿verdad? Voy donde Laura. Ayer yo estaba mirando en el teléfono, como siempre, ¿verdad? Y salió un video de viejitos, más viejitos que yo, tomados de la mano, que si él le llevaba flores, y yo fui corriendo con mi iPad para donde Laura, para que ella viera aquello, y nos reímos juntos, y qué lindo fue aquello, ¿verdad? Uno se ríe.
Pero el resto de lo que está en las redes sociales. Por eso, mis queridos, es que Pedro está insistiendo. Lo que Pedro está insistiendo es que no menospreciemos lo importante, lo vital, yo diría lo existencial de amar la palabra de Dios, las escrituras, esto que nosotros llamamos la Biblia. Así que, ¿qué es lo próximo que Pedro quiere que ellos tengan? Es que un amor por las escrituras. Si Pedro les dejó algo, les dejó una fe verdadera, preciosa. Le dejó un testimonio que todavía habla bien de él, ¿verdad que sí? Aún con sus errores, que citamos tanto acerca de Pedro, tenemos un hombre que dio su vida por su fe. Y tercero, él está diciendo, lo mejor que yo puedo dejarles a ustedes es el amor por las escrituras. ¿Por qué amarlas? Él dice, no son de interpretación privada. O sea, los que la escribieron no se la inventaron. La fuente de estas escrituras, dice Pedro, son divinas, aunque sus escritores fueron humanos. Y Pedro dice que estos hombres santos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esa es una palabra marítima. Es la palabra que usted usaría cuando un barco levanta sus velas y es llevado por el viento, ¿verdad? ¿Quién es que lo está empujando? El viento. Y Pedro está diciendo, estos santos hombres de Dios fueron llevados por el Espíritu Santo al escribir. Pero saben bien algo, mis hermanos, no es solamente amar las escrituras. El primer curso que yo tomé en el seminario fue una clase de teología sistemática. Mis dos compatriotas aquí yo creo que están, compatriotas en el evangelio, ¿verdad? Uno es dominicano, el otro puertorriqueño, pero están en el seminario y ambos están tomando clases de teología sistemática, el estudio sistemático de la teología, ¿verdad? Me encantó esa clase. La primera que tomé en el seminario. Y ahí sucedió ese día algo que me asombró. El profesor nos pidió a todos que nos presentáramos, que dijéramos quiénes éramos, de dónde veníamos y por qué estábamos estudiando, ¿verdad? Y yo, antes de hablar, pensé en el consejo que me había dado un miembro de esta iglesia, quien ya no está congregándose aquí, así que no se pongan a adivinar quién es, ¿ok? Esa persona me dijo en un momento dado, una manera medio despectiva, ¿por qué no estudias mejor en Harvard Divinity School? Es mucho más prestigioso que Gordon Conwell, donde tú vas a estudiar. Y yo estoy seguro que te darían una beca completa. La famosa Harvard Divinity School. Qué bien se vería eso en un diploma, ¿verdad? Harvard Divinity School. Bueno, me presenté ese día lo mejor que yo pude. Yo, el más viejo en ese salón, hasta más viejo que el profesor. Tenía 55 años, la mayoría de las personas que estaban ahí podían haber sido nietos míos, hijos míos. Y entonces se presentó una joven. Y ella dijo, yo estoy estudiando en Harvard Divinity School. Y a mí los ojos y los oídos se me encendieron. Harvard Divinity School. Y ella dijo, escuchen, yo quiero estudiar teología en un seminario donde amen la Biblia. En Harvard ni siquiera creen en ella. Así que, mis queridos, no es meramente estudiar la Biblia para aprender. Eso es bueno. Aprenda todo lo que usted pueda de ella. No es meramente estudiar la Biblia para citarla o para dar una clase. Eso es bueno. Estudie todo lo que usted pueda de ella. Es un amor por las escrituras que se manifiesta en que la obedecemos, en que entendemos que esta es la gloriosa palabra de Dios, el testamento antiguo y nuevo que nos ha dejado Dios, para que sepamos cómo vivir nuestras vidas, para que sepamos qué Él demanda de nosotros, para que la obedezcamos sin duda y sin cuestionar su palabra. La palabra de Dios es una antorcha, dice Pedro,
que alumbra en este mundo oscuro. Sin luz nos perdemos. El salmista escribió: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis queridos, el amar las escrituras y obedecerlas no es un asunto de aprender, es un asunto de vida o de muerte. Y por eso Pedro escribió. Por eso les dijo: lo mejor que yo les puedo dejar a ustedes es mi testimonio, y es una exhortación a estar bien atentos a la palabra de Dios. Luz en las tinieblas. ¿Y hasta cuándo? Y aquí hay un glorioso versículo. Hasta el día que aclarezca y aparezca, ¿quién? El lucero de la mañana. Ese es un título para Jesús. ¿Sabían ustedes eso? El lucero de la mañana. El glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese día no vamos a necesitar más la palabra de Dios. Vamos a estar en la presencia de Dios. Él brillará como luz candente que eliminará una vez por todas las tinieblas de nuestro enemigo. Pero hasta ese día, diga hasta ese día. Hasta ese día, amemos su palabra para ponerla en práctica, para obedecerla tal y como nos las dejó Dios. ¿Cuál es el mejor legado? Una fe verdadera, que se vive, que se ve, que ama y obedece la palabra de Dios. ¿Cuál es el mejor legado que podemos dejar? Bueno, yo tengo unos chelitos por ahí, ¿verdad? Tengo un plan de retiro que si no se esfuma en estos días, porque el mercado sube y baja como una montaña rusa y uno tiene que dejarlo tranquilo ahí, pero cuando yo me vaya, se los dejo a Laura, a mis nietos, a mis hijos, en esa orden. Laura, hijos, nietos, ¿verdad? Le he dicho a Laura que todos mis libros se los regale a los pastores que están aquí, si ellos lo quieren. Le he dicho que no bote mi colección de CDs de música clásica. Aunque no estoy muy seguro que van a sobrevivir. Pero ¿cuál sería mi mejor legado? Una verdadera fe, vivida, modelada, un testimonio digno del llamado que Dios me ha hecho y un amor por su palabra. Un amor manifestado no en que la estudio nada más, sino en que la obedezco. Ese sería mi mejor legado. ¿Y tú? ¿Tú qué le vas a dejar? Termino porque yo sé que no es un tema popular hablar de testamentos y legados, ¿verdad? Porque implica que estamos llegando a un cierto fin y nadie le gusta hablar de eso. En estos días, por alguna razón, no sé cuál, Laura y yo lo hemos comentado varias veces este tema. Y Laura me dice, escuchen, escribe todas las claves, los passwords de la computadora en algún sitio, porque yo no me sé ninguno de ellos. Y yo le digo, si los escribo, si escribo los passwords y todos las claves y los códigos, entonces no son passwords, ni claves, ni códigos, ¿verdad? Porque todo el mundo lo tendría en un papel. Yo le dije, están en mi teléfono. Y ella me dice, pero yo no me recuerdo de la clave del teléfono. Y yo me sonrío y le digo, pues pídesela a Lucas o a Zoe que se la saben. Uno se ríe, ¿verdad? Pero la realidad es que estamos más cerca cada día a ese momento que se va a necesitar un buen testamento. Por lo menos para que mis CDs de música clásica sobrevivan. Pero para crear un buen testamento, ¿qué se necesita? Un abogado que entienda el tema, ¿verdad? Que sepa. Tú tienes que ponerte de acuerdo con la persona con quien lo compartes. Laura y yo tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? Que lo que tenemos se lo vamos a dejar a.
Porque si ellos no estamos de acuerdo, pues entonces tenemos problemas con el testamento y peleamos al final, aún muertos, ¿verdad que sí? Pero eso no va a suceder. Pero ¿qué necesitamos nosotros para dejar el mejor legado? Necesitamos una fe preciosa. Preciosa porque se nos ha sido regalada. Necesitamos poner esa fe en práctica para que nuestros hijos, nuestros herederos la vean modelada. Necesitamos que esa fe sea basada en la verdad de las Escrituras, no en cualquier enseñanza que oigamos por ahí. Necesitamos un testimonio que sea fiel, sea digno, y necesitamos amar estas Escrituras, ¿verdad que sí? No para estudiarlas nada más, sino para qué, para obedecerlas. Y ese legado tú lo puedes empezar hoy. Hoy tú puedes decidir que vas a vivir tu fe en la práctica, que vas a cuidar tu testimonio para que todos vean que lo que dices es lo que vives. Hoy puedes decidir que vas a leer y a estudiar la palabra de Dios, no nada más para estudiarla, sino para obedecerla. Y quizás tú dices, pastor, yo no estoy seguro que yo tengo esa fe para dejarles a mis herederos. Pues hoy, Dios te la ofrece. Yo no te la puedo dar. Solamente Dios salva. Y que tú estés aquí en el día de hoy no es una coincidencia, no es una casualidad. Yo oí una frase en estos días, es una diosidencia. Y es una causalidad de Dios que tú estés aquí para escuchar este glorioso mensaje de salvación, que es lo mejor que tú puedes dejarle vivido a alguien. Lo mejor que tú puedes es compartir con tu hijo, con tu nieto, con tu primo, con tu sobrino, con tu esposa, tu esposo, este glorioso mensaje de salvación. ¿Vas a empezar hoy a escribir tu legado? Y si no tienes esta fe, Dios te dice, hoy es el día de salvación. Dobla tu cabeza conmigo un momentito. Señor, gracias por Jesús, porque hace todo esto posible. Gracias por hombres y mujeres que nos han dejado un buen testimonio. Gracias por tu palabra, tu testamento escrito, para que sepamos cómo vivir, qué hacer y cómo ser salvos. Yo te ruego en el día de hoy, Señor, que cada uno de nosotros que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, hoy empiece a escribir su legado otra vez. Hoy decida que su testimonio va a ser uno digno de lo que dice que es. Que si decimos que somos cristianos, seguidores de Jesucristo, vamos a vivir como cristianos, seguidores de Jesucristo. Que esta gloriosa palabra que tenemos aquí, este libro que llamamos la Biblia, lo vamos a leer y lo vamos a amar, pero para obedecerlo. Y Señor, quizás también hay personas aquí que hoy quisieran decir, yo quiero hacer eso, yo quiero empezar hoy. Y tú les dices, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo y tendrás esta gloriosa y preciosa fe. Y entonces la podrás compartir con otros como el mejor legado posible. Eterno Dios, salva a alguien que está aquí. Muévete en el corazón de alguien y dile, yo te estoy llamando. Te estoy escogiendo en el día de hoy. Acepta la oferta que se te hace. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.